Hola GSOC maníacos, yo soy Tony GSOC y esto es GSOC Manía al Detalle. Hoy no tenemos un GSOC, pero tenemos el Huawei Watch Ultimate, para mí el mejor smartwatch que ha salido al mercado, que os voy a presentar. No vamos a abrir la caja porque la caja directamente trae el reloj en medio y ya está, no hay mucho más que decir de él. Lo que sí que hay que decir mucho de él es de todo lo que tiene este pedazo de reloj Huawei Watch Ultimate, chicos. Mirad qué espectáculo de reloj, que tiene muchísimas cosas, que vamos a intentar ver todo lo que tiene y os lo voy a intentar explicar todo como mejor se pueda. Como veis, su diseño es un diseño redondo espectacularmente grande para un smartwatch, que por eso es una de mis compras, porque yo utilizo mucho smartwatch a diario. Es de los relojes que más me gustan para mi trabajo porque voy conduciendo y me permite hablar por teléfono, me permite ver notificaciones, me permite, bueno, el sueño, ya sabéis, todo lo que tiene un smartwatch. Pero un smartwatch de alta calidad como este, que es espectacular, con su diseño de cristal de zafiro, bisel de cerámica, parte trasera de cerámica nanocristalina y metal líquido de circonio en su tapa, en su carcasa. Es un material nuevo que ha sacado Huawei para este pedazo de reloj, con sus sensores ópticos, claro, que tiene un montón de sensores que ahora veremos. Y en algunos casos tiene tres modelos. Este, digamos que es el de correa de caucho, ¿vale? Tiene el de correa de titanio, que es una correa muy bonita y es color azul, ¿vale? Que os pondré por aquí. Y tiene el de color no. Y tiene el de oro. Reloj, sí, chicos. Un reloj Huawei Smartwatch de oro que para mí, aparte que, bueno, es espectacular, vale un dineral. Para mí no vale la pena comprarse ese reloj, porque ya sabemos que los smartwatch tienen fecha de caducidad y esto es así como los móviles, ¿vale? Y un reloj de oro de smartwatch para mí no tiene mucho sentido, pero bueno, seguramente es una edición limitada, pues que tendrás unos cuantos en venta y poco más. Pero vamos, que para mí una edición de oro en un smartwatch no tiene mucho sentido. Ahora, el reloj es precioso, ¿vale? Aparte que el reloj es precioso, pues imaginaros el de oro, bueno, os lo pongo por aquí para que lo veáis, es increíble. Bueno, dicho esto, los tres modelos, yo tengo este porque para mí el de correa de caucho es el mejor para el diario, ¿vale? Vamos a ver todo lo que tiene este reloj, que como veis tiene tres botones. Este primero nos permite entrar en todas las aplicaciones, tiene un sistema de rueda que va muy, pero que muy fino y muy bien, se siente muy bien, para navegar por todos los modos, como ahora veremos, con pulsación. Botón de abajo derecha, nos vamos a todos los deportes que tenemos, ¿vale? Tenemos más de 100 deportes, según nos dice Huawei, ¿vale? Aquí tenemos unos cuantos, podremos poner lo que queramos, luego lo veremos más al detalle. Y tenemos modo expedición con este botón, que luego lo veremos también, que está muy, pero que muy chulo, es muy parecido a lo que tenemos en los GSOC, ¿vale? En algunos GSOC que hacen, pues esto, como un modo expedición, ¿vale? Que luego lo veremos. Vamos a finalizar. Que le hemos dado ahí. Vale, chicos. Pantalla. Pantalla de 1,5 pulgadas AMOLED LTPO, 466 x 466 de resolución. Vale, chicos, una pantalla que se ve espectacular. Mirad, podemos cambiar las esferas que nos dé la gana, ¿vale? Yo siempre suelo tener, hay muchísimas, ¿vale? Pero yo me gusta poner esta. Vale, chicos, yo suelo tener esta porque es una de las que más me gusta. Tenemos el Always On Display activado, que es que en cada esfera, ¿vale?
vamos a apretar. Es que con los guantes es un poquito más complicado, pero bueno. En cada esfera, digamos, por ejemplo, tenemos esta esfera y tapamos o esperamos unos segundos, ¿vale? Y se nos pone en el modo, digamos, bajo consumo, ¿vale? Y la tenemos siempre encendida. Así en este modo siempre está encendida, ¿vale? Luego cuando pulsamos no entramos ya a lo que es la esfera normal, ¿vale? Que es esta. Cada esfera tiene su diseño y ahora no puedo entrar, ¿vale? Pero a mí la que más me gusta, una de las que más me gusta es esta. Vale chicos, pues esta es mi esfera favorita. Aquí tengo muchas de las cosas que más me gusta ver en una pantalla. Por ejemplo, calorías, lo del sueño, lo de los pasos, el ritmo cardíaco, poder entrar al modo de deporte, linterna, ¿veis? Llamadas. Perdón, hemos entrado en modo altitud. Ahí tenemos los contactos, tendré el de mi mujer, altitud, altímetro, ya sabéis, barómetro, presión atmosférica, todo lo que tiene puesta y salida del sol y muchas más cosas que vamos a ver. Dentro de la pantalla, cuando nos metamos, pues tenemos diferentes modos. Si deslizamos hacia la izquierda, tenemos el tiempo, que nos podemos meter dentro del tiempo, nos pone un montón de cosas. Como veis aquí en la primera pantalla, nos pone los grados, un día soleado, 27,13 de mínima y de máxima, índice UV muy bajo. Aquí tenemos por horas, el sol no va a hacer sol y nubes, 23-24 grados por horas, a la 1:25, a las 2:26, a las 3:27, bueno, tenemos los días, hoy, mañana, martes, miércoles, ¿vale? Tenemos la puesta y la salida del sol, que a mí me encanta en los G-Shocks, siempre lo llevo puesto, siempre me gusta mirarlo. Como veis, aquí es perfecta la puesta y la salida del sol con sus grafiquitos y todo. Podemos pasar los días y va cambiando. Estos son relojes muy completos que molan muchísimo. Tenemos las fases lunares también. Podemos ir cambiando, como veis. Fases lunares, luna creciente, iluminación 7%, ciclo lunar día 4. ¿Vale? Y podemos pasar aquí, para atrás. ¿Vale? Nos pone solo 2 días. No, 2 días no, estábamos en martes. Tenemos lunes, martes, miércoles y jueves, hasta ahí llega. ¿Vale? Control de mareas también, que como veis es un reloj súper completo, lo tenemos todo en un smartwatch. Hay gente que no le gusta, pero es que a mí me encantan, es que lo tienen todo, chicos. Bueno, y en esta primera pantalla, pues fijaros si tenemos cosas, solo deslizando el dedo hacia la izquierda, tenemos el día, o sea, el tiempo y la reproducción de música, ¿vale? Aquí tenemos la pantalla, deslizamos hacia la derecha y tenemos ritmo cardíaco, ¿vale? Que si nos lo ponemos en la muñeca, pues ahora enseguida nos empezará a medir, a ver, que lo pongamos ahí. Tenemos ya un grafiquito que nos pone el máximo y el mínimo, aunque hoy no me lo he puesto, me lo acabo de poner ahora. Y ahí ya nos estaba marcando las pulsaciones, chicos. Como veis, va muy, pero que muy bien. Vamos a hacer una salida con él para que lo veáis en acción también, en un paseíto, para que lo veáis. Tenemos SpO2, oxígeno en sangre, que también lo podemos medir. Tenemos lo que hemos hecho en el día, otra vez el tiempo, pero más detallado. Si le pulsamos entramos en la misma pantalla de antes, ¿vale? Las fases lunares, luna menguante y tal, pero la pantalla principal, y lo del sueño, que ahora no hay registros, pero yo sí que tengo registros, que ahora lo veremos en el móvil cuando entre en mi móvil para que veáis toda la aplicación, que es un espectáculo de aplicación. Y ahora vamos
a las aplicaciones, que mirar si tenemos aplicaciones. Mirad si tenemos aplicaciones, no las vamos a ver todas, porque estaríamos aquí 3 días, pero vamos a ver unas de las más importantes, como por ejemplo, temporizadores. Mira si tenemos temporizadores, ¿vale? Bueno, el sol, aquí tenemos los mensajes que podemos borrar. Bueno, no os he dicho que en esta primera pantalla, si deslizamos hacia abajo, tenemos aquí los mensajes que nos llegan al WhatsApp. Podemos contestar llamadas, podemos hablar por el reloj, se oye de maravilla, también tiene eso. En el modo principal también tenemos todos los ajustes, tenemos drenar agua, bloquear pantalla, ajustes, buscar teléfono, linterna, pantalla activa, no molestar, que es muy importante por la noche, modo de reposo, que es parecido, y alarmas, ¿vale? Eso en la pantalla, digamos en las pantallas principales, que no os lo había dicho. Movimiento izquierda, movimiento para arriba, movimiento para abajo, y a la derecha tenemos frecuencia, SPO. Esto se puede cambiar, podemos poner lo que queráis en ajustes, ¿vale? Vale, pues viendo esto, nos metemos ahora sí en las aplicaciones, que podemos agrandar o empequeñecer. Y aquí tenemos cronómetro. Mirad qué cronómetro más chulo, que podemos ir parando o dándole pausa, podemos dar vueltas. Cada vez que pulsemos es una vuelta, un crono, lo que vayamos necesitando, ¿vale? Vamos para atrás. Tenemos alarmas, podemos añadir alarma. Tenemos el sueño, que ahora no tenemos sueño, pero os lo mostraré ahora luego en el móvil. Tenemos temperatura de la piel, a ver si le puedo pulsar, ¿vale? Siguiente, siguiente, y aquí nos mide la temperatura de la piel, ¿vale? Mirad, vamos a darle a medir. Y nos va a decir que estamos a 28,1 de temperatura de la piel, ¿vale? Salimos fuera y tenemos aquí el pulsioxímetro, que también lo podemos medir. Vamos a ver si nos deja salir. Tenemos la frecuencia cardíaca, que ya hemos visto. Tenemos la cámara, ¿vale? Podemos abrir la cámara desde el reloj. Tenemos la música, reproducción, canciones, lo que queráis, yo no lo uso mucho. Índice de capacidad de carrera, aquí nos pone, digamos, el VPO, ¿vale? El VO Max. Tenemos las rutinas, todo lo que queramos, caminar al aire libre, nadar, buceo, práctica, mirar el de buceo. Aquí tenemos buceo recreativo, buceo libre, buceo técnico, profundímetro. Bueno, lo que queramos, nos metemos en buceo libre, por ejemplo, y aquí nos marca agua salada, agua dulce, podemos elegir. Le damos y empezaríamos la actividad. Su sistema de la batería, no sé qué, no sé lo que ponía. Aquí, claro, la pantalla se bloquea y solo nos deja utilizar los botones, ¿vale? Ahí para abajo. Y tenemos todo lo que necesitamos en un... ¿Veis? Aquí tenemos el profundímetro, que ahora está a 0 porque no nos vamos a sumergir, ¿vale? Volvemos ahí. Este no hace nada, este volvería atrás, ¿vale? Apagamos, sí, y fuera. ¿Vale? Pues como esta tenemos todas las actividades que queramos y que elijamos: nadar, bici estática, bici, caminar en interiores, bueno, lo que queráis, es una maravilla. ¿Qué más tenemos por aquí? Umbral láctico, las mediciones se basan en tu información personal. Bueno, umbral láctico, aquí tenemos lo que hemos visto antes, ¿vale? Que nos pone ahí un poquito lo que vamos haciendo durante el día. Tenemos la linterna,
que viene muy bien cuando te despiertas y no ves un pimiento, los ajustes que ya hemos visto antes. Aquí tenemos muchas cosas, la conexión Bluetooth, esferas del reloj, tarjetas personalizadas, que es lo que os he dicho antes, que se puede cambiar a vuestro gusto, ¿vale? La pantalla y el brillo, se puede cambiar el brillo. Lo podemos, fijaros cómo se ve y fijaros cómo está, que estaba casi al mínimo el brillo. Yo lo tengo en brillo automático porque la verdad es que se siente muy bien. Pantalla en reposo, tal. ¿Vale? Podemos bloquear con un pin la pantalla, habilitar un pin, gestor de permisos, notificaciones, que tenemos notificaciones también. Las podemos leer. Solo con iPhone solo las podemos leer, visualizar en la pantalla. No podemos escribir, bueno, y no podemos enviar mensajes predeterminados. Eso en Android sí que se puede. Botón de abajo, que es este, lo tenemos específico para el ejercicio, ¿vale? Ajustes de ejercicio, transmisión por voz, podemos quitarla o ponerla, servicio de localización, ya sabéis, este reloj lleva GPS integrado. Nos hemos salido, sistema y actualizaciones, transmisión de datos de frecuencia cardíaca y acerca del reloj, ¿vale? Aquí tenemos una serie de tareas, levantarse, respiración, bueno, lo podemos elegir, podemos hacer lo que queramos ahí. Siguiente pantalla, registros de ejercicio. Aquí tenemos los diferentes ejercicios que hemos ido haciendo, o que he ido probando. El único que he hecho fue esos 6 kilómetros andando. Tenemos lo del buceo que ya hemos visto. Vale, tenemos el modo expedición, que es lo que os he dicho que se parecía un poco al G-Shock. Vale, le damos a comenzar y aquí nos pone distancia del punto de partida, los kilómetros, la hora, la batería. Esto gasta un poco menos de batería, ¿vale? Y es un poco ir marcando puntos, puesta y salida del sol, como veis. Tenemos la duración, tenemos la altitud, la frecuencia cardíaca, los kilómetros, hora, de la velocidad, ¿vale? La brújula y el camino que vamos a ir haciendo y los puntos que vamos a ir marcando. Y aquí tenemos el SPO, el barómetro, la linterna y los ajustes, ¿vale? En esta pantalla de modo expedición, que la usaremos, que haremos un paseíto y lo veremos bien al detalle haciendo ejercicio real, ¿vale? Para que lo veáis bien. Aquí tenemos el barómetro y el altímetro, como veis, ahí, muy chulos con su gráfico y todo el rollo que podemos ajustar. En ajustes nos metemos, podemos poner alertas, descenso de presión, ¿vale? Está pero que muy bien. Luego tenemos este que es la brújula. Como veis, una brújula súper chula. Volvemos hacia atrás. Tenemos el yin yang que es para la respiración. Tenemos el estrés, nivel de estrés, que no lo podemos poner en la muñeca. Y nos diría el estrés que tenemos durante el día. Vale, chicos, siguiente es el de llamadas. Básicamente tengo a mi mujer grabada, llamaría, o sea, le pulso y llamaría, contactos, ¿vale? Y el último es el de detección de rigidez de las arterias, que lo tenemos en normal, hemos hecho la prueba, vamos a verla. Vale, ahí lo tenéis. Nos pone que ahora mismo los niveles son normales, ¿vale? Como veis, nos ha salido aquí la detección de rigidez. He dicho también, ahora que he visto la de rigidez, está aquí arriba, que podemos hacer un electrocardiograma, chicos. También podemos hacer un electro. Nos lo vamos a poner así, a ver si nos deja y vamos a ver.
¿vale? El EGC no muestra signos de fibrilación articular, ¿vale? O sea que estamos bien. Pulsaciones 75, ¿vale? Síntomas para obtener detalles. Ahora abriremos en la aplicación y lo veremos al detalle lo que nos ha, lo que nos ha detectado, ¿vale? Y en principio estas son todas las aplicaciones que tiene, que le podemos poner más en dentro de la aplicación. Podemos bajarnos algunas más, pero estas son las que tiene predeterminadas, que está muy, pero que muy bien, chicos. Vamos a irnos para atrás. Nos lo vamos a poner en la muñeca para que veáis cómo queda. Le vamos a poner, por ejemplo, esta esfera que a mí me gusta bastante. Y para que veáis lo grande que es, mirad, chicos, cómo queda. No sé si lo hemos dicho, creo que no. 48 por 5 por 48 por 5 por 13 milímetros de grosor, ¿vale? Vamos a medirlo para que veáis lo enorme que es. 48 es la esfera, el bisel de cerámica, pero mirad, 51 de ancho, ¿vale? Y la esferita de cerámica, digamos, sí que tiene los 48,5 aproximadamente, ¿veis? Que nos marca la marca Huawei, ¿vale? Pero desde aquí, desde su carcasa, 51,3. Es un reloj muy grande, de los más grandes que he visto yo en un smartwatch. Y para que veáis lo grande que es, lo vamos a poner al lado de un Rangeman gigante que, mirar, prácticamente no se van prácticamente nada. Sí que es verdad que el Rangeman es más grande, pero para ser un smartwatch, mirad lo grande que es este reloj, ¿eh? Es una pasada. A mí me tiene, vamos, me tiene enamoradito ese reloj. Lo grande que es, lo bien que se ve y todo lo que tiene. En esta pantalla, por ejemplo, si le damos a cualquier pues subesfera, nos mete dentro. Veis aquí de la del corazón, nos mete dentro de la del corazón. O sea, todo es con movimiento y todo. Esta es la del estrés, creo que tiene 15 ahora mismo, no ha medido mucho. El podómetro, como veis, los pasos que vamos haciendo diariamente. Y bueno, y cuando está el botón rojo es porque tenemos un mensaje que vemos que es la del registro y la de notificaciones, ¿vale? Bueno, chicos, no os he dicho la batería que tiene este reloj, que es aproximadamente de 14 días sin cargar, chicos, si lo habéis oído bien. 14 días sin cargar y 8 con todo puesto a tope, pulsaciones, notificaciones, haciendo rutas de GPS, ¿vale? Con todo activado nos durará 8 días, que es muchísimo tiempo para un smartwatch, porque si lo comparamos con algunos que hay por ahí de muy alta gama, que no valen para mí para mucho en el sentido de la batería, que dura como un día y medio, como Apple, que a mí me defrauda mucho para el precio que tiene. Que dure un día y medio la batería es absurdo, para mí es absurdo. Yo necesito un reloj que dure por lo menos 8 días, hasta 14 días, nos dice Huawei que nos va a durar este pedazo de smartwatch que tenemos aquí. A mí me queda ahora mismo un 39, pero un 39 son como 4 días. ¿Sabéis? 39% son como 4 días. O sea, es una maravilla, la verdad. Y nos vamos a ir a la aplicación para que veáis todo lo que tiene dentro de la aplicación y así lo hacemos un poquito más completo. Bueno, chicos, ya estamos en la aplicación. Como veis, aquí tenemos sueño, pasos, estado anímico, tareas de hoy 0 completadas porque no hemos hecho nada. Registro del ejercicio, muy importante. Aquí hicimos un paseíto que lo vamos a ver.
Mirar, nos va a salir el recorrido que hemos hecho. Tenemos el ritmo medio, el ritmo rápido, el ritmo por kilómetro, los gráficos detalladamente, frecuencia cardíaca, todo el ritmo aquí, la cadencia de pasos, la altitud más baja, altitud más alta. Bueno, lo tenemos todo súper especificado, detalles de todo lo que hemos hecho, la duración 1 hora y 15, ritmo medio 12,22, cadencia, pasos, desnivel, calorías, velocidad media, zancada, frecuencia cardíaca, descenso total. O sea, es completísimo, a mí me encanta y estoy súper contento con él, que ahora diremos el precio. No es nada barato este reloj, pero vale muchísimo la pena si lo comparas con cualquier otro de su misma gama, de alta gama. Aquí tenemos el rendimiento VO más 31. Bueno, solo he hecho un paseíto, era para probarlo y tal, ¿vale? Y poco más, ¿vale? Probaremos el ejercicio de expedición, que mola mucho, y lo veremos y lo probaremos en una salidita. Mirad, aquí os tengo aquí tenemos lo de los anillos esos que nos aparecen, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todo lo que vamos haciendo y todo lo que nos indica, las calorías, el ejercicio, los pasos, bueno, todo el rollo que vamos haciendo diariamente, ¿vale? Nos lo va marcando aquí en registros de actividad. Tenemos las pulsaciones, como sabéis, 80, estamos en 80, rango de frecuencia cardíaca entre 46 y 95, bueno, nos va poniendo todo. Aquí tenemos el electro que nos hemos hecho, como veis, está cargando. Aquí nos dice el del 12 del 11 a las 11:06, que lo hemos hecho, ritmo sinusal, es normal, ¿vale? Nos dice que el EGC no muestra signos de fibrilación auricular, ¿vale? Aquí lo podemos ampliar y nos lo podemos mandar a nuestro médico si nos notamos mal o lo que sea. Bueno, es una aplicación que está muy bien, y lo de la detección de rigidez arterial, que la tenemos aquí, lo mismo. También está muy bien este tipo de aplicaciones para nuestro reloj, la verdad. Tenemos el sueño, como os he dicho. Mirar aquí el 11 de noviembre, que fue anoche, que sí que lo llevaba puesto, 73 puntos. Bueno, dormí medianamente bien. Sueño profundo 2 horas 24, sueño liviano 5 horas 41, sueño REM 1 hora y 38. Y aquí la continuidad del sueño fue baja. Bueno, y la totalidad del sueño profundo normal, REM normal. Bueno, aquí nos pone todo el rollo, ¿vale? Control de peso, que yo estoy ya bajo de 100 kilos, chicos. Pesaba 115 kilazos. Ya estoy bajo de 100 kilos, vamos, seguimos bajando, seguimos entrenando, poquito a poco. Nivel de estrés, SPO, que estamos en el 96%, que está bien. Presión arterial, esto no lo tengo configurado, la presión arterial, esto hay que configurarlo, ¿vale? Para que funcione bien. La temperatura que nos hemos medido antes, y aquí una serie de cosas más. Luego tenemos aquí el ejercicio, que podemos darle y empezar ejercicio. Aquí una serie de aplicaciones que nos dicen, y aquí dentro del dispositivo nos metemos en esferas y mirar, chicos, todo lo que tenemos, ¿vale? Esferas de pago y gratis, ¿vale? Tenemos de todo, cada uno que elija lo que quiera, y aquí podemos descargar las esferas que queramos, que está muy bien. Cada día podemos llevar un reloj distinto, una esfera distinta, y no nos cansamos para nada de este espectacular reloj, que a mí, chicos, me encanta, de verdad. Vale, y aquí yo, pues, todas las rutas, ajustes, actividades, todo lo que tenemos, ¿vale? Tu informe, todo lo que tiene la aplicación de Huawei, que para mí es una de las mejores y es uno de los mejores relojes smartwatch que tenemos ahora mismo en el mercado. Bueno, chicos, este reloj cuesta, como veis, el mío con correa de caucho cuesta 749 euros, el de titanio cuesta 899 y el de oro cuesta 3.000, casi 3.000 euros,
que es una auténtica locura para un smartwatch, para mí, desde luego. Yo lo veo un poco tontería, pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. Estos son los 3 modelos que tenemos. Y yo me quedo al de caucho, que para el día a día es el mejor. Y está genial. Así es que, chicos, esta ha sido la reseña de este Huawei Watch Ultimate que para el día a día es espectacular. Bueno, para todo en general es espectacular. Y la verdad, me ha encantado. Así es que, chicos, espero que os haya gustado. Suscribiros, darle a like, compartir y nos vemos en el próximo vídeo.